Imagina que estás solo, en tu habitación, y de pronto aparece esa inquietud que conoces muy bien. No es un pensamiento concreto, no es una preocupación puntual. Es como una bruma silenciosa que se posa sobre tu pecho. Algunos la llaman ansiedad, otros, simplemente el peso de estar vivo. Pero, ¿y si te dijera que, hace casi 2000 años, ya había un método para enfrentar exactamente eso? No un método moderno, no una app, no una pastilla. Un modo de pensar que no solo transformó imperios, sino también mentes atormentadas. Quédate conmigo hasta el final, porque en los próximos minutos vas a descubrir por qué el estoicismo es una de las herramientas más poderosas para la salud mental en pleno siglo XXI. El estoicismo tiene un magnetismo extraño. No grita, no promete soluciones instantáneas, no te dice que todo va a estar bien con un pensamiento positivo. Lo que hace es algo más profundo. Te mira a los ojos y te recuerda que, incluso cuando sientes que no puedes más, todavía hay un lugar dentro de ti donde nada ni nadie puede tocarte. Una especie de centro inquebrantable. Y quizá, mientras escuchas esto, una parte de ti desea encontrar ese centro. Esa calma. Ese espacio donde las tormentas internas dejan de sentirse como huracanes. Uno de los principios más poderosos de los estoicos es la frase: la mente se vuelve invencible cuando deja de luchar contra lo inevitable. Si estás viendo este video, comenta esa frase y cuéntame qué te hace sentir. Porque es aquí donde comienza el puente entre filosofía y salud mental. Entender que gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de las cosas que nos pasan, sino de la resistencia que les oponemos. Ahora, antes de avanzar en este viaje, quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces tu mente te ha contado historias que terminaste creyendo como si fueran una verdad absoluta? Historias de miedo, de culpa, de proyecciones futuras que nunca ocurrieron. Eso mismo observaban los estoicos hace siglos. Ellos enseñaban que no debemos creerle todo a la mente, sino examinarla como quien observa un río, sin aferrarse a lo que fluye, sin pelear contra la corriente, solo viéndola pasar. En esta primera parte vamos a construir juntos la base mental que necesita cualquier persona para comprender de verdad cómo el estoicismo puede ayudar a la salud emocional. Porque no se trata de repetir frases motivacionales ni de aparentar fortaleza. Se trata de entrenar la percepción, de aprender a cuestionar ese diálogo interior que muchas veces se convierte en nuestro peor enemigo. Si te quedas conmigo hasta el final, vas a descubrir cómo los antiguos maestros estoicos desarmaban la ansiedad paso a paso, cómo convertían una emoción intensa en claridad, cómo enfrentaban la pérdida, el miedo, el rechazo y la incertidumbre, y cómo tú puedes aplicar esas mismas herramientas hoy en tu vida cotidiana, sin complicaciones, sin rituales difíciles, sin teoría innecesaria. El objetivo es que, cuando termine este video, no solo entiendas el estoicismo, sino que lo sientas, que lo vivas, que percibas como tu mente, lentamente, comienza a ordenarse, que descubras cómo el silencio interior no es una fantasía, sino una práctica entrenable, y sobre todo, que entiendas algo fundamental: no estás roto, no estás débil, no estás perdido, solo necesitas aprender a mirar distinto. Así que respira, quédate aquí, vamos a entrar juntos en un territorio donde la filosofía se convierte en medicina, y donde la calma deja de ser un sueño para convertirse en un hábito. Si llegaste hasta aquí, ya dimos el primer paso, reconocer que la mente puede ser entrenada. Pero ahora quiero llevarte más adentro, hacia una idea que puede cambiar por completo la forma en que ves tus emociones. Los estoicos afirmaban que no son las cosas las que nos perturban, sino el juicio que hacemos sobre ellas. Esta frase, que parece tan simple, es en realidad una de las herramientas psicológicas más poderosas de la historia humana, porque implica algo profundo. Tu sufrimiento no depende únicamente del mundo externo, sino de la historia que tu mente construye alrededor de lo que te sucede. Piensa en esto: dos personas enfrentan la misma situación, una discusión, un rechazo, un error, un fracaso. Una se hunde durante días, repitiendo mentalmente cada palabra, cada gesto, cada posibilidad alternativa. La otra respira, acepta el hecho y sigue adelante. ¿Qué cambió? No el evento, no el entorno, cambió la interpretación, cambió el juicio interno, cambió la narrativa, y ese pequeño giro diferencia la tormenta de la claridad. Aquí es donde el estoicismo se vuelve casi quirúrgico. Te invita a examinar tus pensamientos con precisión, sin dejarte arrastrar por ellos. A veces creemos que pensar mucho en algo significa comprenderlo mejor.
mejor. Pero en realidad, pensar demasiado suele ser una forma de desgaste emocional, una especie de autoataque silencioso. Los estoicos lo sabían, y por eso entrenaban la mente para hablarse de manera más lúcida, menos dramática, más honesta. Quiero que escuches esta frase detenidamente: no controles tus emociones, comprende lo que intentan mostrarte. Si esta frase resuena contigo, escríbela en los comentarios. Puede que alguien necesite leerla para darse cuenta de que no está solo, porque la emoción no es el enemigo es no saber conversar con ella. Cuando te llega un pensamiento angustiante, tu mente suele reaccionar como si fuera un incendio inmediato. Todo parece urgente, todo parece grave, pero la mayoría de esos pensamientos no son realidades, son interpretaciones que tu cerebro construye para protegerte, aunque a veces te proteja de la peor manera. El estoicismo te invita a poner una pausa entre el pensamiento y la reacción. Ese instante, aunque parezca pequeño, es una de las armas más poderosas contra la ansiedad, porque en esa pausa, la emoción pierde su tiranía, y tú recuperas tu autoridad interior. Los estoicos practicaban a diario la observación desapegada. No evitaban sentir, no eran fríos, no reprimían. Lo que hacían era mirar sus emociones como un médico observa los síntomas de un paciente, sin juzgar, sin exagerar, sin dramatizar, solo entendiendo. De hecho, Marco Aurelio escribió que la mente puede mantenerse en calma incluso frente al dolor cuando logra ver las cosas con claridad y sin adornos. Imagina lo que cambiaría en tu vida si pudieras ver tus problemas sin adornos, sin historias añadidas, sin catástrofes anticipadas, solo la realidad, tal cual es. Cuando logras esto, la ansiedad se reduce, el estrés pierde fuerza y la mente encuentra un suelo donde apoyarse. Ese suelo se llama perspectiva. Tal vez te sorprenda saber que muchas terapias modernas, especialmente la terapia cognitivo-conductual, nacieron directamente de estas ideas estoicas. No es casualidad. El estoicismo entendió, mucho antes que la psicología moderna, que la mente se sana cuando aprende a cuestionar sus distorsiones, cuando deja de creer que cada pensamiento negativo es un destino inevitable. Quiero que pienses en un momento reciente en el que tu mente exageró algo. Puede haber sido un mensaje que no llegó, un silencio incómodo, una mirada mal interpretada, un error en el trabajo, una discusión pequeña. La emoción quizá dijo, esto es grave, y tú lo creíste, pero observa el resultado real. Nada de eso tuvo el impacto que tu mente anticipaba. La mayoría de los miedos que nos consumen no llegan a materializarse, y aún así, los vivimos como si fueran certezas. Aquí aparece uno de los mayores aportes del estoicismo a la salud mental: darte un lenguaje distinto para hablar contigo mismo. Uno más claro, uno más compasivo, uno más sensato. No uno que te diga sé fuerte y aguanta, sino uno que te susurre, esto también pasará, y tú eres más capaz de lo que crees. Con el tiempo, esa manera de pensar deja de ser un esfuerzo y se vuelve una forma natural de estar en el mundo. Te vuelves menos reactivo, menos impulsivo, menos esclavo del miedo, y comienzas a desarrollar un tipo de paz que ya no depende de lo que pase afuera. Es una paz que nace de adentro, y esa es la única que nadie puede quitarte. Hay un momento en el que el estoicismo deja de sentirse como una idea filosófica y empieza a sentirse como una especie de medicina suave, constante, casi invisible, pero profundamente transformadora. Ese momento llega cuando comprendes que tus emociones no son un enemigo que debas vencer, sino una brújula que debes aprender a interpretar. Y en esta parte del video quiero que exploremos juntos cómo esa comprensión cambia la salud mental desde su raíz. Los estoicos tenían una convicción que, a primera vista, puede sonar desafiante. Cada emoción, incluso las que duelen, contiene un mensaje. No un mensaje místico, ni una revelación mágica, sino una información concreta sobre lo que estás valorando, sobre lo que temes perder, sobre aquello que tu mente considera importante. La ansiedad, por ejemplo, suele ser un indicador de apego al futuro. La tristeza, un reflejo de amor frustrado o de expectativas rotas. La ira, una interpretación de que se ha cometido una injusticia. Y lo fascinante es que, al mirar las emociones desde este lugar, de pronto dejan de sentirse como olas que te arrastran y empiezan a verse como señales que puedes descifrar. Séneca decía que nada nos hace más daño que ceder ante emociones no examinadas. Y si esa frase te toca, déjala en los comentarios. A veces otra persona la leerá en el momento justo para cambiar el rumbo de su día. Porque esa es la esencia de este camino. Examinar, observar, preguntar, no reaccionar de inmediato a lo que sentimos. Hoy nos enseñan que sentir algo
es casi lo mismo que tener que actuar según eso que sentimos. Pero el estoicismo te muestra lo contrario. Sentir no te obliga, sentir no te define, sentir no te limita, solo te informa. Y cuando logras separar emoción de acción, la mente encuentra un nivel de libertad que pocas personas experimentan. Quiero que imagines un instante concreto, algo que te haya molestado últimamente, un comentario, una mirada rara, un malentendido, una preocupación económica, un silencio inesperado. La emoción apareció rápido, quizá fue como un golpe pequeño o como una presión en el pecho. Ahora imagina que, en ese momento, en vez de reaccionar automáticamente, hubieras hecho una pausa de 2 segundos. 1, 2. Y en ese espacio interno, te preguntas, ¿qué estoy interpretando? ¿Qué historia estoy contando? ¿Es realmente tan grave? Este microdiálogo cambia vidas, y los estoicos lo practicaban a diario. En términos modernos, podríamos verlo como una especie de higiene mental. Igual que te lavas las manos sin pensarlo 2 veces, la mente también necesita una limpieza periódica para que no se acumulen pensamientos dañinos, suposiciones distorsionadas y emociones infladas. Pero esa limpieza no se hace evitando sentir, se hace sintiendo con claridad. Cuando Marco Aurelio escribía en su diario personal, no lo hacía para presumir su control emocional, lo hacía porque entendía que la mente, si no se le presta atención, se dispersa, exagera, inventa. Él se sentaba en silencio y describía sus emociones tal como venían, sin adornarlas, sin justificarlas, sin dramatizarlas. Esa práctica, aunque parezca simple, es una de las herramientas más profundas para la salud mental, porque al poner palabras a lo que sientes, la emoción deja de ser un ruido amorfo y se convierte en un objeto que puedes analizar. Hoy, tú puedes hacer lo mismo. No necesitas ser emperador, no necesitas vivir en Roma ni conocer latín. Solo necesitas la valentía de mirarte por dentro sin miedo. Cuando detectes una emoción fuerte, pregúntate, ¿qué valor mío está siendo tocado? ¿Qué expectativa mía está siendo desafiada? ¿Qué pensamiento está inflando este sentimiento? A veces, solo con responder estas preguntas, la emoción cambia de forma, se vuelve más ligera, más manejable, más humana. Y lo más importante, te das cuenta de que no estás fallando por sentir. Estás aprendiendo, estás creciendo, estás afinando tu percepción. Y esa es una de las formas más puras de fortaleza. Cuando integres este enfoque en tu vida diaria, notarás algo curioso. Tus emociones no desaparecerán, pero ya no te derribarán. Se sentirán, sí, pero no te controlarán. Te hablarán, y tú sabrás escuchar sin perderte. Y esa habilidad, esa calma que surge en medio de la emoción, es uno de los regalos más grandes del estoicismo para la salud mental. Hay una dimensión del estoicismo que muy pocas personas conocen, y sin embargo es una de las que más impacto tiene en la salud mental, la relación entre realidad y expectativa. Los estoicos decían que no sufrimos por lo que pasa, sino por lo que esperábamos que pasara. Y tal vez esta sea una de las ideas más incómodas, pero también más liberadoras que puedes descubrir. Piensa en tus últimos días, en algo que te frustró, que te dolió, que te agitó internamente. Quizá no fue el evento en sí el que te causó sufrimiento, sino la idea previa que tenías sobre cómo debía ser. Puede que esperabas una respuesta y no llegó. Esperabas un trato y no ocurrió. Esperabas un resultado y salió distinto. En el fondo, gran parte de nuestra angustia nace de un choque entre el mundo real y el mundo mental que construimos antes de que las cosas sucedan. Y aquí entra la clave. Cuando las expectativas son rígidas, la realidad se siente como una amenaza. Pero cuando aprendes a flexibilizarlas, la vida se vuelve más ligera, menos personal, más fluida. Este es uno de los principios más importantes del estoicismo aplicado a la estabilidad emocional. Dejar ir la ilusión de que todo tiene que coincidir con tus planes. Los estoicos no proponían vivir sin expectativas, sino relacionarte con ellas de manera más sabia. Marco Aurelio, por ejemplo, se recordaba cada mañana que encontraría personas difíciles, situaciones injustas y contratiempos inevitables. No lo hacía por pesimismo, sino por preparación mental. Él sabía que cuando uno reconoce la naturaleza cambiante e imperfecta del mundo, luego no se sorprende al encontrarse con ella. Cuando tú anticipas que la vida puede no seguir tu guión, la mente baja su tensión, la ansiedad disminuye, el estrés se regula. Y lo más interesante es que comienza a surgir un tipo de calma que no depende de haber tenido un día perfecto, sino de haberlo aceptado tal como vino. Hay una frase estoica que quiero compartir contigo: la tranquilidad llega cuando dejamos de exigir que la vida sea diferente. Si esta frase te movió algo por dentro, escríbela en los comentarios. Tal vez en alguien más despierte la misma reflexión. Ahora imagina la libertad emocional que tendrías si aprendieras a reducir la fricción entre lo que es y lo que esperas que sea. Muchas veces sufrimos no porque algo salió mal, sino porque
porque creemos que no debía haber salido así, como si existiera un deber oculto en el universo, como si el mundo nos debiera un trato especial. Pero el estoicismo te devuelve una verdad poderosa: el mundo no te ataca, solo sucede, y tú puedes aprender a navegarlo sin sentir que todo es un golpe personal. Esto no significa resignación, sino lo contrario, significa recuperar la energía emocional que pierdes en la resistencia. En términos de salud mental, esta idea tiene un impacto profundo. Cuando tus expectativas disminuyen, tus decepciones también lo hacen. Cuando dejas de exigir perfección a los demás, tus relaciones se vuelven más livianas. Cuando aceptas que no puedes controlar cada detalle, tu mente deja de intentar adivinar desastres futuros y se enfoca en lo que sí puedes influir. Y aquí ocurre un efecto silencioso pero poderoso. La ansiedad deja de sentirse como un enemigo imparable y empieza a sentirse como un exceso de imaginación. La mente se calma, el cuerpo se relaja, la interpretación se suaviza. Cuando entiendes que tus expectativas influyen más que los hechos, puedes moldear la experiencia emocional desde su núcleo. Quiero que recuerdes esto: no estás obligado a reaccionar desde la exigencia. Puedes reaccionar desde la aceptación activa, desde la flexibilidad, desde la comprensión. Y cuando practiques esto, notarás que tu salud mental no solo mejora, florece. Los estoicos enseñaban que la verdadera fortaleza no es resistir con dureza, sino fluir con estabilidad. No es endurecerse, sino volverse más consciente. No es cerrarse, sino abrir espacio interno. Y ese espacio es donde la calma se instala, no como un milagro, sino como una consecuencia natural de quitarle presión a la vida. Si puedes ver la realidad sin imponerle un guión, verás que la tormenta pierde intensidad. Y entonces aparece, silenciosa pero firme, una serenidad que ya no depende de que todo salga según lo esperado, sino de que tú aprendiste a esperar menos y a comprender más. Hay un concepto dentro del estoicismo que, aplicado a la salud mental, se convierte en una auténtica revolución interior: la diferencia entre dolor y sufrimiento. Los estoicos afirmaban que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Puede sonar radical, pero si te detienes un momento a pensarlo, quizás percibas que en tu vida hay dolores reales y sufrimientos añadidos por la mente. Y en esta parte del video, quiero que exploremos juntos ese territorio donde tu propia interpretación puede multiplicar o reducir el impacto emocional de lo que vives. Todos hemos sentido dolor: el dolor físico de una enfermedad, el dolor emocional de una pérdida, el dolor psicológico de un fracaso o un rechazo. El dolor ocurre, llega, a veces sin avisar. Es parte de la experiencia humana. Pero el sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento aparece cuando el dolor se envuelve en pensamientos, en historias, en proyecciones, en suposiciones, en escenas imaginadas, en conclusiones precipitadas. Y es ahí donde el estoicismo interviene, no para negar el dolor, sino para evitar que nosotros mismos lo multipliquemos. Imagina un ejemplo sencillo. Alguien te dice algo que te hiere. Ese es el dolor. Pero luego tu mente empieza: ¿por qué me dijo eso? Seguro piensa mal de mí. Quizás todos opinan lo mismo. Siempre me pasa. Esa cadena, esa espiral, es sufrimiento. No vino del exterior. Vino de la interpretación, de la insistencia de la mente en agrandar lo que ya dolía. Epicteto decía: no es lo que te ocurre, sino cómo lo enfrentas. Si esa frase te resonó, escríbela en los comentarios. A veces esas palabras llegan a alguien que las necesita, y eso también es parte de este viaje. Quiero que pienses en cuántas veces tu mente ha prolongado un dolor que pudo haberse ido rápido. Un comentario que te afectó durante horas. Un recuerdo que revives aunque ya pasó hace años. Una preocupación que todavía no se materializa. En todos esos casos, el dolor ya no está presente físicamente, pero tu mente lo sostiene, lo alimenta, lo vuelve a reproducir. Y ese es el sufrimiento opcional del que hablaban los estoicos. No se trata de culparte por sufrir. Eso sería injusto. Nadie nos enseñó a diferenciar esas dos experiencias. Pero ahora puedes aprender a hacerlo. Puedes observar el dolor cuando aparece y decir: esto es una sensación, una emoción, una experiencia. Y luego puedes observar cualquier pensamiento añadido como lo que realmente es: un extra, una capa innecesaria que no te protege de nada, pero sí te desgasta. En términos de salud mental, esta distinción es crucial, porque muchas personas creen que su sufrimiento es inevitable, cuando en realidad proviene de hábitos mentales que pueden entrenarse. La mente, sin entrenamiento, exagera, pero con práctica, aprende a ser más honesta, más directa, más compasiva. Cuando un dolor llega, puedes aplicar una técnica estoica muy simple: describe
Resuélvelo sin dramatismo. En vez de esto es horrible, prueba con esto duele. En vez de no puedo soportarlo, prueba con esto es difícil, pero pasajero. En vez de todo está mal, prueba con esto es una parte de mi experiencia, no toda mi vida. Ese cambio de lenguaje transforma la carga emocional, la reduce, la vuelve manejable. Otra herramienta es separar el evento del juicio. Lo que ocurrió por un lado, lo que piensas sobre lo ocurrido por otro. Esa distancia, aunque mínima, te devuelve claridad. Ya no reaccionas desde la herida abierta, sino desde una perspectiva más amplia. Y aquí surge un descubrimiento poderoso. Cuando el sufrimiento empieza a disminuir, tu mente recupera energía, espacio, luz. Ya no estás atrapado en bucles mentales. Ya no estás repitiendo escenas. Ya no estás amplificando emociones. Empiezas a vivir con mayor serenidad, incluso cuando las circunstancias no son perfectas. El dolor puede visitarte, pero ya no puede quedarse tanto tiempo. Y el sufrimiento, cuando descubre su origen interno, pierde autoridad sobre ti. Deja de ser un tirano silencioso y se convierte en una sombra que puedes atravesar. Los estoicos no decían que la vida es fácil. Decían que la mente puede fortalecerse para vivirla con dignidad, con claridad, con calma. Y cada vez que eliges observar sin exagerar, aceptar sin rendirte, sentir sin hundirte, estás practicando esa fortaleza. Tal vez nunca logremos evitar todos los dolores, pero sí podemos aprender a vivir con menos sufrimiento. Y eso, para la salud mental, es una de las transformaciones más profundas que podemos experimentar. Hay algo profundamente humano en la necesidad de controlar. Queremos controlar lo que sentimos, lo que otros piensan, lo que puede pasar mañana, lo que podría salir mal, lo que deseamos que nunca ocurra. Y, sin darnos cuenta, ese impulso nos mantiene en un estado de tensión constante. En esta parte del video quiero que exploremos uno de los pilares más transformadores del estoicismo y al mismo tiempo uno de los más difíciles de integrar en la vida diaria. Aceptar que solo podemos controlar aquello que depende de nosotros. Esta idea, aunque sencilla, puede convertirse en un puente directo hacia la paz interior. Cuando los estoicos hablaban de control, no se referían a resignación ni pasividad, se referían a claridad, a comprender dónde colocar la energía para que tu mente no se desgaste intentando resolver lo que nunca estuvo en sus manos. Si lo piensas, buena parte de la ansiedad proviene de un desajuste entre lo que puedes hacer y lo que deseas que ocurra. Es decir, cuando la mente quiere afectar cosas que están fuera de su dominio, decisiones ajenas, el pasado, los resultados finales, las reacciones de las otras personas, las circunstancias globales. Lo curioso es que, aunque ya lo sabemos intelectualmente, seguimos intentando controlar lo incontrolable. Pregúntate cuántas veces has deseado que alguien vea las cosas como tú, que no te juzgue, que no te abandone, que responda de cierta manera. O cuántas veces has tratado de evitar un resultado imaginario, uno que ni siquiera ha ocurrido, pero que tu mente interpreta como amenaza. Y mientras más nos aferramos a esas ilusiones de control, más se tensa el cuerpo, más preocupa la mente, más se apaga la calma. El estoicismo nos invita a hacer una distinción radical. Lo que depende de ti son tus acciones, tus decisiones, tus palabras, tu intención, tu disciplina, tu actitud. Y lo que no depende de ti son los resultados, la conducta de los demás, los eventos externos, el clima emocional de quienes te rodean, el curso del mundo. Cuando empiezas a ver esta división como un mapa y no como una teoría, comienzas a notar un alivio inmediato, porque de pronto entiendes que no tienes que cargar con todo, no tienes que anticiparlo todo, no tienes que salvarlo todo. Séneca afirmaba que la persona sabia es aquella que vive sin depender del capricho del destino. Si esta frase te tocó, déjala en los comentarios. A veces un pensamiento así ilumina el camino de alguien más. La salud mental mejora cuando la mente deja de forcejear con imposibles. La ansiedad disminuye cuando aceptas que el futuro no puede ser controlado al detalle. La frustración se reduce cuando entiendes que las reacciones ajenas no son tu responsabilidad. Y la tranquilidad se expande cuando asumes que lo único que realmente puedes dirigir es tu propia respuesta interna. Pero quiero que vayamos más profundo. Esta idea estoica no solo te ayuda a liberarte de preocupaciones, también te regala poder. Sí, poder. Porque cuando dejas de dispersarte en lo que no puedes influir, toda tu energía regresa a ti, a lo que sí puedes hacer, a lo que sí puedes transformar, a lo que sí está vivo bajo tu voluntad. Y eso tiene un impacto real, en tu autoestima,
fuerza, en tu claridad, en tu capacidad de avanzar, en la forma en que te relacionas con el mundo. Imagínalo como un faro de luz. Si el faro intenta iluminar todo el océano, pierde intensidad, pero si enfoca su luz en una dirección clara, se vuelve guía. Lo mismo ocurre con tu mente. Cuando tratas de abarcar lo inabarcable, te dispersas. Cuando enfocas tu atención en lo que depende de ti, recuperas fuerza. Ahora piensa en el tiempo que has perdido intentando controlar las palabras de alguien, la decisión de un jefe, el ritmo de la vida, la percepción ajena, los escenarios hipotéticos. Y pregúntate, ¿qué habría pasado si toda esa energía la hubieras puesto en mejorar tu carácter, tu paciencia, tu resiliencia, tu habilidad para mantener la calma? Tal vez hoy estarías más en paz. Tal vez tendrías más claridad. Tal vez la vida se sentiría más ligera. Los estoicos no buscaban controlar el mundo, buscaban controlar su mundo interior. Y esa es la verdadera raíz de la salud mental. Porque cuando tu mente se alinea con la realidad y deja de exigir que las cosas sean diferentes a como son, aparece un tipo de serenidad que no depende de las circunstancias. No significa que no actúes. No significa que no busques lo mejor. Significa que actúas desde la estabilidad, no desde la obsesión. Desde la presencia, no desde el miedo. Desde la responsabilidad personal, no desde la ilusión de que puedes manipular los hilos invisibles de la vida. Hay un momento, cuando comprendes esta idea de verdad, en el que algo dentro de ti se relaja. Es como si una tensión antigua se soltara, y descubres algo que siempre estuvo ahí, la libertad de elegir cómo vivir por dentro, independientemente de lo que ocurra afuera. Hay un capítulo del estoicismo que suele pasarse por alto, pero que es fundamental cuando hablamos de salud mental, la relación con uno mismo. En los últimos años se ha puesto mucha atención en cuidar el cuerpo, en mejorar la productividad, en eliminar hábitos tóxicos, pero pocas veces se habla de la relación íntima, silenciosa y constante que mantenemos con nuestra propia mente. Y sin embargo, ese vínculo interno es uno de los factores más determinantes para vivir con calma o vivir en guerra. Los estoicos enseñaban que nadie puede escapar de sí mismo. Puedes cambiar de ciudad, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de amistades, puedes cambiar de pareja, pero donde quiera que vayas, te llevas contigo tu propio diálogo interno. Y si ese diálogo es hostil, desordenado o descontrolado, no importa que tan perfecta parezca tu vida desde afuera, seguirás sintiendo un peso invisible por dentro. Por eso este apartado del video es vital, porque aquí no hablamos de técnicas ni teorías, sino de cómo te hablas, cómo te acompañas, cómo te sostienes en los momentos difíciles. Si te detienes un segundo, tal vez te des cuenta de que eres mucho más duro contigo mismo que con cualquier otra persona. Tal vez te hablas con exigencia, con impaciencia, con juicio, con dureza, con frases que jamás le dirías a alguien que quieres, y sin embargo, te las dices sin darte cuenta. Los estoicos llamaban a ese ruido interno una forma de esclavitud emocional, una autoexigencia disfrazada de disciplina, una voz interna que confundes con verdad, cuando muchas veces no es más que el eco de antiguas inseguridades, aprendizajes incompletos o miedos no expresados. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: sé para ti mismo un refugio. Si esta frase te resonó, déjala en los comentarios. Ese tipo de palabras pueden ser anclas para alguien que está luchando en silencio. Imagina por un momento cómo sería tu vida si tu diálogo interno se volviera más amable, más paciente, más equilibrado. No ingenuo, no complaciente, no evasivo. Amable, porque la amabilidad no te debilita, te ordena. La paciencia no te retrasa, te estabiliza. La compasión no te hace menos disciplinado, te vuelve sostenible. Una mente que se trata con hostilidad se desgasta. Una mente que se trata con respeto se fortalece. Y sí, aunque pueda sonar contraintuitivo, el estoicismo no busca eliminar las emociones ni exige perfección. Busca que nos volvamos compañeros internos más sabios, más conscientes, menos reactivos. Para entenderlo mejor, piensa en cómo tratas a un niño que se siente inseguro. No lo presionas diciendo que es un desastre. No lo humillas diciéndole que debería hacerlo todo mejor. No lo comparas con otros. Lo acompañas, lo escuchas, le das espacio, le das herramientas, lo animas. Y paradójicamente, cuando lo tratas así, ese niño crece con más fuerza, más confianza y más estabilidad emocional. Lo mismo ocurre contigo. Dentro de ti hay una parte vulnerable que también está aprendiendo, que también se equivoca, que también necesita guía, no castigo. Un ejercicio estoico importante es observar el tono con el que te hablas cuando fallas. Ese tono revela más de tu estado mental que cualquier técnica de respiración o meditación. Cuando
cometes un error, ¿te insultas? ¿Te comparas? ¿Te castigaste emocionalmente? ¿O eres capaz de decirte, fue un error, puedo aprender de esto, sigo adelante? Esa es la diferencia entre una mente que te destruye desde dentro y una mente que te construye cada día. Si vamos más a fondo, descubrimos que muchas de las batallas internas no provienen del mundo exterior, sino del maltrato sutil que ejercemos contra nosotros mismos. La crítica constante genera ansiedad, la comparación genera inseguridad, la exigencia excesiva genera frustración, y en cambio, la comprensión genera equilibrio, la paciencia genera claridad, la autoobservación genera sabiduría. Esto no significa caer en la pasividad, sino en la honestidad. No es excusarte de todo, sino conocerte. No es evitar la disciplina, sino aplicarla sin destruirte en el proceso. Los estoicos lo entendían como cultivar una relación interior madura, una relación donde puedes decirte la verdad sin crueldad y motivarte sin miedo. Cuando comprendes que la voz interna puede ajustarse, moldearse, entrenarse, descubres que la salud mental no es un destino, sino un proceso continuo. Un proceso que empieza cada vez que eliges hablarte con más claridad y menos violencia. Un proceso que se fortalece cada vez que decides escuchar tus emociones sin dejar que te definan. Un proceso que se expande cuando aprendes a ser refugio para ti mismo, incluso cuando todo afuera parece incierto. Y cuando esa relación contigo mismo cambia, todo cambia. Cambian tus decisiones, cambian tus vínculos, cambia tu perspectiva, cambia tu paz. Y ahora llegamos al final de este viaje, un viaje en el que hemos recorrido la mente, las emociones, las expectativas, la relación con el dolor, la ilusión del control y el vínculo más silencioso de todos, el que mantenemos con nosotros mismos. Pero para cerrar este video sobre estoicismo y salud mental, quiero llevarte a una reflexión final que envuelve todo lo anterior, la idea de vivir desde el centro, no desde la periferia. Los estoicos hablaban de un lugar interno, un punto de quietud, una especie de hogar psicológico desde el cual podemos observar la vida sin perdernos en ella. Ese centro no es un lugar físico, ni un estado místico, ni una desconexión emocional. Es, más bien, un espacio mental donde tomas distancia suficiente para responder y no reaccionar, para ver con claridad y no con miedo, para vivir con presencia y no arrastrado por impulsos o turbulencias. Imagina que tu mente es como un gran océano. En la superficie hay olas, corrientes, vientos, torbellinos. Las emociones suben, bajan, se agitan, pero en lo profundo hay calma. Los estoicos decían que la serenidad no consiste en eliminar el movimiento del mar, sino en aprender a situarte un poco más abajo, donde el agua no está tan agitada. Ese descenso interior es lo que hoy entendemos como regulación emocional, autoconciencia, equilibrio mental, y es uno de los mayores regalos del estoicismo aplicado a la salud mental. Vivir desde el centro significa recordar que tus emociones son invitadas, no dueñas, que los pensamientos son nubes, no condenas, que las circunstancias son escenarios, no definiciones, y que tú, en el fondo, eres más grande que cualquier estado mental pasajero. Esta idea no pretende negar el sufrimiento humano, al contrario, pretende que lo transites sin perder tu esencia. A veces, cuando la ansiedad te toma, sientes como si ella fuera tú. Cuando la tristeza aparece, parece absorberlo todo. Cuando el miedo se instala, colorea cada pensamiento. Pero en realidad, esas experiencias son movimientos de la superficie. No son tu identidad, no son tu verdad final, no son tu destino. Son parte del clima emocional del momento. Y como todo clima, cambia. Hay una frase atribuida a Epicteto que dice, ningún viento es favorable para quien no sabe hacia dónde va. Y esta frase, si te llegó, compártela en los comentarios. Tal vez alguien la lea justo en el instante en que más la necesita. Vivir desde el centro también significa que no necesitas pelear con todo. No necesitas resistirte a cada emoción, ni discutir con cada pensamiento, ni anticipar cada posibilidad. Puedes permitir que las cosas ocurran sin que te arrollen, porque no estás aferrado a la superficie. Estás anclado en profundidad. ¿Y cómo se llega ahí? No con fuerza, no con velocidad, no con perfección. Se llega con práctica, con momentos de silencio, con pausas conscientes, con respiración que recupera el ritmo, con observar lo que pasa por dentro sin convertirlo en un enemigo, con decisiones pequeñas pero coherentes, con honestidad, con paciencia, con un trato interno que
no te hiera más de lo que la vida ya hiere. Lo que los estoicos entendieron, y que hoy la ciencia confirma, es que la mente necesita espacios de quietud para procesar, sanar, ordenar y estabilizar. Sin esos espacios, la vida se vuelve una reacción constante. Pero cuando encuentras ese centro, no importa la intensidad del día, puedes recordar quién eres, qué quieres, qué eliges y cómo decides caminar. Y tal vez ese sea el mayor aporte del estoicismo a la salud mental. No convertirnos en seres fríos, distantes o invulnerables, sino enseñarnos a vivir con mayor coherencia emocional, a sentir sin ahogarnos, a pensar sin obsesionarnos, a avanzar sin destruirnos, a enfrentar la vida desde un equilibrio más profundo y humano. Quiero que cierres este video con esta idea: tú no estás roto, no estás atrasado, no estás fallando en ser humano, solo estás aprendiendo a navegar tu propio océano. Y si algo te acompaña en este camino, debería ser la calma, no la culpa, la claridad, no la exigencia, la serenidad, no la lucha constante. Gracias por llegar hasta aquí. Y recuerda, si quieres seguir profundizando en este viaje interior, en este equilibrio entre pensamiento y emoción, entre claridad y presencia, te invito a comentar, suscribirte y ver más contenido del canal Estoico Intuitivo. La conversación apenas comienza.